tenemos Axel Eduardo González Gómez, que nos trae un tema muy interesante, los pendientes a 4 años de la cuarta transformación, y pues ellos siempre desmenuzan muy bien la información, y vámonos así por rubros. Ustedes hacen un análisis interesante, Axel, y por ejemplo, ¿cómo vamos en estos 4 años con el progreso social en nuestro país? Hola, ¿qué tal, Cintia? Un gusto saludarles y a toda su audiencia. Sí, como bien platicas, recién que la semana pasada, 4 años de la administración del presidente López Obrador, pues decidimos sacar una serie de, una lista mínima de 6 pendientes, digamos, que consideramos urgentes y necesarios. Entre uno de ellos se encuentra la parte de progreso social, pero también hablamos sobre temas muy relacionados a este, como acceso a cobertura de servicios de salud, acceso y calidad de la educación, estructura del mercado laboral, pobreza laboral, inversión y temas relacionados. En el tema específico de progreso social, pues nosotros recientemente sacamos un índice de progreso social de 2015 a 2021, donde precisamente buscamos entender cuál es la evolución del bienestar de la población mexicana, tanto a nivel nacional en el agregado, como para cada una de las entidades del país. Este índice está integrado por 3 dimensiones principales, que son las necesidades humanas básicas, los fundamentos de bienestar y oportunidades, y el índice, así como sus dimensiones, toma un puntaje entre 0 y 100, y digamos ahora encuadrándolo en estos 4 años del gobierno encabezado por el presidente López Obrador en términos de progreso social, pues encontramos, digamos, 2 periodos muy importantes en términos de progreso social. Para 2021 el puntaje de progreso social es de 63 puntos de 100 posibles, y digamos este puntaje ha estado alrededor de este nivel en los años en los que se tiene estudio, aunque este año 2021 es precisamente donde se encuentra el segundo peor puntaje, solo por detrás de 2015. Así que en términos generales, en términos de progreso social, podemos hablar de un estancamiento de 6 años, y el avance, digamos, que se ve observado en progreso social se tenía hasta 2018. Entre 2018 y 2019 hubo un estancamiento en el puntaje de progreso social, y en 2020 y 2021 observamos caídas muy significativas en el contexto de la pandemia, porque en el progreso social se toman en cuenta variables muy relacionadas a salud y bienestar de las personas, como son algunas tasas de mortalidad, por ejemplo, con enfermedades infecciosas, que pues bueno, dado la pandemia tuvieron un incremento muy significativo, así como tasas muy relacionadas con las comorbilidades de esta enfermedad, como por ejemplo enfermedades circulatorias o diabetes. Entonces creo que aquí es importante distinguir esa parte sobre primero el periodo donde teníamos avances, pequeños avances sí, pero avances en progreso social, y cómo ha habido un estancamiento en los años más recientes. Aunque digamos, hablando digamos, en una perspectiva mucho más amplia, pues que siempre estemos alrededor entre 63 y 65 puntos, pues cuando lo contextualizamos en que son de 100 posibles, pues todavía tenemos un trecho muy largo en términos de progreso social y, digamos, de proveer la infraestructura suficiente para las distintas entidades del país para lograr un mejor bienestar para las personas en todas las entidades del país. Axel, y en materia de acceso a los servicios de salud, y ¿cómo vamos en esa materia que es tan importante, Axel? Sí, pues mira, ahí justo es una de las que está muy relacionada a lo que les platicaba antes en progreso social, en la parte de acceso a servicios de salud, porque precisamente encontramos que también en aquellas entidades del país donde hay una mayor cobertura en las personas para acceso a servicios de salud, ya sea públicos o privados, son también las entidades del país donde se observa mayor progreso social. Y digamos en específico en el contexto de la pandemia, pues aquellas personas que tuvieron un acceso, y sobre todo un acceso pronto, a atenderse esta enfermedad específico, pues tuvieron mayor probabilidad de salida adelante en este sentido. Ahora, en términos como más mediano y largo plazo, nosotros estamos insistiendo en algunas cuestiones sobre mejorar la cobertura, y consideramos que de esa forma... Axel. ¿Sí? De repente como que te corta, sí. como que te silencia más bien. Dejen cambio el canal. Ok. Ahora me escuchan un poquito mejor. Sí, ahí está mejor. La educación sabemos que es un tema importante, y sabemos que la educación pues tuvo pues un significativo retroceso con lo que ocurrió con la pandemia, con el hecho de llevar las clases de manera virtual y demás, pero ¿qué es lo que ustedes han investigado? ¿Cómo estamos en educación? ¿Cómo va nuestro país?
Sí, claro, como bien mencionas, así como les platicaba en la parte de salud, pues la pandemia implicó un importante rezago en educación. Esto pues por factores económicos y de salud que provocaron una gran deserción escolar durante la duración de la pandemia. Por lo tanto, consideramos que se necesita una estrategia integral que por un lado atienda a las estudiantes y a los estudiantes que abandonaron sus estudios para que vuelvan a integrarse al sistema educativo y por otro atender el rezago educativo que implicó el cierre de escuelas y la falta de acceso a tecnologías digitales, es decir, aquellos rezagos que se generaron por la modalidad de educación a distancia. En ese sentido, por ejemplo, observamos que en la discusión presupuestal ahora para 2023 no se impulsó o digamos ni siquiera se discutió un programa para la evaluación de la calidad de la educación y digamos en términos generales conocer cuál es el estado de los conocimientos básicos a nivel nacional y cada una de las entidades del país, porque los rezagos de los que les platico deben ser muy distintos, por ejemplo, en entidades, en ciudades donde hay una cobertura en términos de acceso a telecomunicaciones, en acceso a Internet, comparado a otras entidades donde hay un mayor rezago, ¿no? En específico aquí, por ejemplo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas tienen una menor infraestructura para acceso a telecomunicaciones, entonces ahí los rezagos que existían previo a la pandemia pudieron haberse ampliado mucho más. Entonces, en ese sentido, consideramos que era necesario una evaluación muy a profundidad sobre el rezago, para entender el rezago de la educación en nuestro país y a partir de ahí generar las políticas de recuperación en ese sentido. Pero desafortunadamente, como les platico, ni siquiera se discutió, por ejemplo, ahora para el presupuesto de egresos de la Federación en 2023, un programa o un piloto de este estilo. Muy bien, ya vimos desarrollo social, salud, educación y en materia laboral, Eduardo, que sabemos que pues es un tema importante, la generación, la atracción de inversiones y también la generación de empleos para el bienestar de la población. Sí, claro. Nosotros desde México siempre tratamos de discutir lo que consideramos dos fallas estructurales del mercado laboral mexicano que van pues mucho más del impacto de la pandemia, que en términos generales ya recuperamos el nivel de empleo que observamos previo al impacto de la pandemia, pero hay dos cuestiones de las que cogíamos históricamente y que no hemos podido corregir. Una es la alta prevalencia de informalidad laboral en el país y la segunda es la baja participación de las mujeres en el mercado laboral. Ahora con los datos más recientes, por ejemplo, del tercer trimestre de 2022, pues se estima que la participación laboral de las mujeres es del 44 y 45%, mientras que de los hombres es entre el 77 y 78%. Entonces, esta brecha, digamos, tiene implicaciones muy significativas en, por ejemplo, otro de los indicadores que fue muy preocupante en el tercer trimestre de 2022, que fue el aumento en el porcentaje de la población en situación de pobreza laboral. Esto es, digamos, aquella situación donde los ingresos laborales de un hogar no son suficientes para comprar una canasta básica para todos sus integrantes. Entonces consideramos precisamente para tener una corrección, digamos, de mediano y largo plazo en este indicador, que es decir, que cada vez menos personas se encuentran en esta situación, es muy importante, por ejemplo, cerrar, por un lado, la brecha que existe en términos de ingresos entre las personas que se encuentran en la formalidad y las personas que se encuentran en la informalidad laboral. Esto mediante la integración al mercado formal de aquellas personas que trabajan en informalidad laboral y en segundo sentido cerrar la brecha que existe en términos de participación laboral entre hombres y mujeres para que cada vez más mujeres se puedan incrementar la participación laboral que se tiene y en ese sentido incrementar los ingresos laborales de los hogares para que sean cada vez un menor porcentaje de personas que se encuentren en esta situación precaria de pobreza laboral. Axel, antes de continuar con los diferentes rubros que son importantes, el hecho de los 2 años de pandemia, que fue el grueso más fuerte, o quizá 1 año, 6 meses, lo más fuerte que tuvimos, yo creo que es el pretexto más grande que el gobierno pueda tener o que los gobiernos puedan tener, no solo ahorita porque estamos hablando de México, ¿no? Pero yo creo que tienen un culpable muy visible, ¿no? Sí, sin lugar a dudas siempre va a estar como esta situación o este lugar común donde se pueda culpar el impacto de la pandemia de, digamos, de los peores resultados que observamos en México, así como en otros países. Pero ahí por eso justo consideramos que es importante pues hablar más allá del impacto de la pandemia, como les platicaba, por ejemplo, las fallas estructurales del mercado laboral mexicano son propias a nuestro mercado laboral, no son específicas o que se hayan generado a raíz del impacto de la pandemia. Entonces, corregir estas situaciones no es una cuestión inercial como muchas de las políticas o de la recuperación que se ha tenido ahora con el impacto de la pandemia, pues la verdad es que
en muchos indicadores regresamos a los niveles que teníamos previo a la pandemia, pero que regresemos a esos niveles no significa, por ejemplo, que estemos en una situación adecuada o en la mejor situación posible. Por ejemplo, incluso hay indicadores que aún se encuentran muy rezagados. Por ejemplo, la pobreza laboral de la que estábamos platicando, sí. En ese indicador en específico, antes de la pandemia era el 36.6% de la población. Veníamos desde el impacto mayor de la pandemia con una tendencia decreciente hasta el primer trimestre de 2022, que estaba alrededor del 38%. Se esperaba que esta tendencia continuara, pero sorpresivamente en el tercer trimestre, se incrementó ahora el 40% de la población. Entonces ahí, en ese indicador todavía ni siquiera recuperamos los niveles pre-pandemia, y eso está muy relacionado, pues, por ejemplo, con la alta inflación que estamos observando este año. Entonces, sí, se corren el riesgo de caer en ese lugar común de todo lo negativo, atacárselo a la pandemia, pero me parece sí, que hay cuestiones estructurales mucho más amplias que también deben ser aplicadas. Porque ya estaban fallando antes de que nos cayera la pandemia, ¿verdad, Axel Eduardo? Sí, esa es como la idea general, que todavía hay situaciones muy específicas que, que son propias al estado de nuestra economía, que no tienen, una relación tan específica a la pandemia, y entonces, como bien mencionabas, una vez pasado ese periodo de mayor impacto, pues es necesario nombrar y tratar de corregir esas situaciones, como por ejemplo la informalidad laboral o la brecha entre hombres y mujeres en participación laboral. Y algo que oímos de manera cotidiana en todas las conversaciones es el alza a los precios de los alimentos, ¿no? Que ya cada vez es más incomparable la canasta básica. Sí, pues esa es justo, una de las situaciones que explica este último resultado que les platicaba en el incremento de pobreza laboral que observamos en el país. Esto, tiene varias explicaciones. Primera parte, pues, es el contexto internacional, primero con la reapertura de las economías de forma diferenciada tras los meses de confinamiento, y en específico, pues, la guerra en Ucrania ha encarecido de forma muy pronunciada los alimentos de los precios de otros bienes y servicios. Por ejemplo, ahora con los datos más recientes, en la primera quincena de noviembre, la inflación general era de 8.14%, pero en específico los precios de los alimentos presentaron una inflación anual de 13.47%. Esta situación es preocupante en términos de pobreza, porque los hogares de menores ingresos son los que destinan una mayor proporción de su ingreso a adquirir estos bienes, adquirir la canasta básica, adquirir alimentos. Entonces, con estos incrementos generalizados y en específico de mayor medida en alimentos, pues son precisamente los hogares de menores ingresos los que se encuentran en una situación de mayor riesgo, y por eso estamos viendo este incremento tan significativo en la pobreza laboral en el país. Muy bien. Muy bien. Axel, se nos acabó el tiempo. ¿Algo más que desees agregar? ¿Algo que nos haya hecho falta preguntarte? No, pues, bueno, agradecerles por el tiempo y el espacio para platicar con ustedes y con su audiencia, y como ustedes mencionaban, a lo mejor no nos daba el tiempo de cubrir todos los temas. Entonces, si a alguien le interesa como saber más sobre estos temas y lo que consideramos aún pendiente, pues los invito a consultar la publicación en nuestra página en México Cómo Vamos, donde hablamos de estos temas, así como otros temas socioeconómicos muy relacionados. Muchísimas gracias al analista de México Cómo Vamos, Axel Eduardo González, por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Buenas tardes. Bueno, pues así las cosas, ¿no?